Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Imagen y Sabotaje, conversaciones sobre el otro mundo, que es una conversación mensual que intenta acercarse al acontecimiento, al fenómeno de la imagen desde diferentes perspectivas, por supuesto, como lo hemos dicho siempre. Miradas, lecturas, etcétera. Por supuesto, la filosofía, el psicoanálisis, la literatura, el cine, las diferentes manifestaciones artísticas, e incluso también las ciencias sociales con la idea de representación que deriva también a una cierta idea de imagen, ¿no? Es importante y es justo, siempre lo digo, decir que esta iniciativa no sería posible sin el apoyo de la Unidad de Producción Audiovisual y Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de Los Lagos, a quien agradezco siempre y sinceramente el apoyo a este podcast, ¿no? Bueno, muy en breve, contarles que estas conversaciones se enmarcan al interior del Fondo Regular sobre la imagen como alteración del mundo en el pensamiento de Freud y Derrida, una indicación filosófica en torno a los sueños y la ceguera y del cual soy investigador responsable. Muy brevemente, así en dos líneas, lo que yo intento explorar, lo que estoy indagando es pensar, fundamentalmente desde Freud y la idea de los sueños y de Derrida, y en Derrida con su idea de ceguera, que el mundo empírico se desarticula cuando vemos en los sueños y cuando vemos desde lo que un ciego puede ver, ¿no? Por lo tanto, hay una suerte de dimensión paralela, hay de espacio lateral, en la cual las imágenes también se requerirán independiente de que el sistema visual esté activado. Por ahí va el asunto, por ahí va la investigación, vamos avanzando, es primer año, pero no, vamos bien. Bien, hoy tenemos un invitado importante que viene del mundo de las artes visuales, particularmente del cine. Él es documentalista y cineasta. Procedo a presentarlo. Se llama Ricardo Carrasco, ¿no? Ricardo Carrasco es, en primer lugar, profesor de artes plásticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es cineasta y documentalista y es un académico chileno. Tiene una muy importante trayectoria. Ha desarrollado un extenso trabajo tanto en el cine de ficción como en el documental, dirigiendo los largometrajes de ficción Negocio Redondo y Vacaciones en Familia, junto a documentales como El sabio de la tribu y Delfina, Cállese, apúrese y no se luzca. Su primera película obtuvo el premio de la crítica en el Festival de Cine de Huelva, nada menos, y el premio Patrimonio Latino en el Festival de Cine de Miami, consolidando una carrera marcada por la búsqueda de un cine profundamente vinculado con la experiencia, la realidad, la memoria y las personas. Paralelamente ha trabajado desde décadas en televisión, realizando documentales y series culturales educativas, destacando su paso por Al Sur del Mundo, en donde ganó dos importantes premios en Francia, CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, y Chile, con 2 capítulos de los 10 que le tocó dirigir. Actualmente lidera proyectos audiovisuales desde la Universidad de O'Higgins, donde está a cargo de la Incubadora y Educación Audiovisual IEA. Su labor ha impuesto innovadores modelos de producción colaborativa y la formación de nuevos realizadores. Como docente ha dedicado gran parte de su trabajo a la enseñanza del cine documental, formando a generaciones de cineastas en Chile y Latinoamérica. Su trabajo académico se centra en comprender el documental no solo como un lenguaje cinematográfico, sino también como una forma de conocimiento, una manera de mirar al mundo y una herramienta para pensar críticamente nuestra realidad. Yo diría que el trabajo de Ricardo también se enmarca dentro de un anillo profundamente político en esta perspectiva. Entonces, primero, Ricardo, darte la bienvenida y agradecerte que nos acompañes hoy día en Imagen y Sabotaje. Muchas gracias por la invitación, Agüero. Bueno, fue una convocatoria que me hizo repensar varias cosas, así que aquí tengo una serie de cosas. Me volaste en la cabeza con la invitación y esta reflexión sobre la imagen, pero tengo algunas cosas que podrían aportar a lo que estás trabajando. Seguro que sí. Que la cabeza te quede ahí mismo, sí. Que no se te huele. Bueno, mira, quizás la pregunta fundante, ¿no?, que parece muy elemental, pero que nos deriva hacia cuestiones tal vez más de fondo en el transcurso de la conversación, es ¿qué es la imagen desde la perspectiva del cine? ¿Mm? O cómo se entiende el gran acontecimiento del cine, que viene a ser, pienso, la imagen propiamente tal. ¿Cómo tú explicarías la imagen cinematográfica? Bueno, mira, para partir, a mí me gustaría, lo dijiste, profesor de artes plásticas, remontarme un poquito para atrás y decir que en los albores de la humanidad
la imagen es lo primero que aparece como producción cultural. No en ese momento era producción cultural, pero según el teórico Arnold Hauser, que tiene un libro que se llama Historia Social de la Literatura y el Arte, Hauser habla de que la pintura cuando aparece en las cuevas de Altamira, en el mundo paleolítico, aparece como un vínculo mágico, una posibilidad de apropiarse de un mundo de que este hombre no conocía, no manejaba, no sabía lo que era el rayo, la lluvia, el fuego. Entonces la forma de apropiarse de ese mundo desconocido fue a partir de la imagen y su representación. Y estas pinturas siempre estaban en las cuevas, pero en lugares recónditos. O sea, no era una cosa de adorno, sino que era una cosa que hacía un brujo, un iniciado en esto. Y generalmente esta imagen era una mímesis del mundo que él le tocaba vivir, pero no estaba enmarcada en un contexto así como de cuadro, que es lo que nosotros hoy día entendemos como imagen, sino que se llenaba el muro y eso era como, ¿dónde está el vínculo mágico? Él tenía que salir a cazar, entonces cazaba simbólicamente al bisonte pintándolo, y después tenía que ir a cumplir lo que había designado o había decretado en esa imagen. Eso continuó muchos, muchos siglos, hasta que en el Renacimiento, en el siglo XV, aparecen dos personajes que los tengo anotados porque se me olvidó el nombre. León Bautista Alberti habla de la pintura, a ver, un poquito antes. Los romanos también siguieron pintando, los egipcios, pero no pintaban en muro, la pintura estaba enmarcada en un muro, no aparecía el concepto de marco, de cuadro, de encuadre. Eso aparece con León Bautista Alberti y lo llama la ventana del mundo. Vamos a crear una ventana del mundo y ahí entonces aparece este concepto, además que tiene que ver con el estudio de la perspectiva, que había que establecer una perspectiva matemática, entonces había que tener un cuadro. Y eso delimitó la realidad. Por primera vez apareció la posibilidad de que había algo que quedaba dentro del cuadro y algo que quedaba fuera del cuadro. Entonces y siempre había una cosa que tenía que ver con la mímesis, con la copia de lo que había afuera. O sea, el artista era una persona que representaba ese mundo copiándolo. Eso continuó 5 siglos después, hasta final del siglo XIX, principios del XX, que la primera vez que aparece un mundo interior en el arte que tiene que ver con los impresionistas, donde el arte se empieza a dejar de hacer mímesis y a pintar un mundo interior. Pero cuando aparece la fotografía, primero y después el cine, como que se dice, ya, aquí llegamos a la mímesis absoluta. O sea, aquí ya entre el mundo representado y la realidad no hay diferencia, es lo mismo. Pero ojo, al poco andar se dieron cuenta que sí había una diferencia y que ese mundo representado en la fotografía y en el cine no era la realidad, porque había una decisión siempre de un ojo que es un autor que decide qué encuadra y qué no encuadra. Entonces, si bien es cierto, había una mímesis y uno podía reconocer ese mundo, pero ese mundo estaba representado en esta imagen. Y ahí el cine entonces toma otro elemento que es el movimiento, que es el arte, con lo que trabaja el cineasta, con la pregunta, remitiendo a la primera pregunta que me hiciste, con lo que trabaja el cineasta es con un trozo de espacio encuadrado y una duración de tiempo, que es cuando empieza a rodar la cámara, en su momento la cámara de cine, hasta que corta. Y eso es el átomo del cineasta. Con eso construye la realidad. Pero siempre desde un punto de vista donde hay una mirada dirigida y con una intención. Entonces uno no puede hablar de mímesis absoluta. Eso se deja de lado muy al principio. Ahora lo interesante es que cuando aparece la inteligencia artificial, hay un cambio radical. Ahí sí que hay un cambio radical y sería interesante a lo mejor verlo desde tu perspectiva como filósofo, porque en el fondo es la primera vez que una imagen se crea sin necesidad de que detrás de la cámara haya una realidad, haya un mundo. O sea, es primera vez que nosotros podemos crear una imagen sin que haya una referencia hacia ese mundo exterior. Se crea a partir de la matemática, la estadística, de los ceros y unos. Entonces ahí hay un quiebre súper profundo que yo creo que va a producir un cambio y tiene un elemento súper peligroso, ¿no? Porque todavía tú ves una imagen de inteligencia artificial y puedes decir, ah, esto es inteligencia artificial, pero el avance es tan abrumador que yo creo que en una década más o menos, en menos tiempo,
no vamos a poder diferenciar cuando una imagen fue creada por IA o cuando una imagen fue creada por un ser humano. Y Claro. ahí estamos en problemas. Estamos en No, problemas porque hay una metáfora que es re interesante que aparece en Blade Runner. No sé si viste la película Blade Runner, la claro, primera, de Scott Ridley, de de Ridley Scott. Ridley Scott. La primera, que hay una parte cuando a él le toca ir a ver a una replicante Nexus 6 avanzada que tiene Tariel, que es el ingeniero, ¿cómo se llama? El ingeniero genético, Ujú. y que esta muchacha no tiene tiempo de término y le dice, ¿sabe que tenemos? Le hace una prueba el Blade Runner, el policía, y se da cuenta que esta galla casi es humana, pero tiene un problema, que no tiene recuerdos, porque estos seres tienen un tiempo acotado de vida, los replicantes, pero no tiene recuerdos. Entonces el Tariel, para poder amansarlos, le inocula recuerdos, o sea, crea recuerdos, que es lo que muchas sociedades autoritarias presentarían. O sea, podéis cambiar el pasado, ¿cachai? Podéis inventar el pasado. Entonces, eso logró la IA. Yo creo que estamos en un punto de inflexión súper importante con la creación de imagen. No sé si fui muy rápido. No, súper interesante, Ricardo. Sobre todo el remate ahí con la inteligencia artificial. Bueno, efectivamente, no sé si te has enterado que hay una fuga desde las universidades muy potente a ir a trabajar a Silicon Valley o donde a los grandes centros de estudio y desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial particularmente, una fuga de filósofos y filósofas que están contratando por millones de dólares porque efectivamente hay cuestiones que la máquina aún no puede discernir, que es, lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? Cuestiones más bien éticas. Lo que reproduce es un conjunto de algoritmos que dan por resultado un argumento absolutamente limpio, pero que puede ser engañoso también. Ahora estos filósofos, que a mi modo de ver, o filósofas son más bien mercenarios, están trabajando para a poder ayudar, para apoyar a la máquina, para darle un soporte de discernimiento, de poder, digamos, distinguir qué es lo bueno y lo malo. Entonces, claro, si uno por ahí piensa en que, o sea, llegamos a ese momento, digamos, que la máquina logre discernir lo que es lo bueno y lo malo, ahí yo creo que estamos en problema también. Pero déjame preguntarte algo que tiene que ver con lo que estabas diciendo al principio, que me parecía muy interesante, esto del encuadre, ¿no? Hay un pasaje de Freud en El malestar en la cultura que dice, eh, la escritura es el lenguaje de los ausentes. Y es una cuestión bien potente, está pensando en el inconsciente, por supuesto, lo que queda archivado y escrito en el inconsciente. Pero si uno le lleva al plano de la escritura propiamente tal, de aquellos que escribimos, o de aquellos que son artistas, cineastas como tú, uno busca dejar impresa una imagen archivada, algún tipo de escritura, en un texto, en un lienzo, puede ser un artista, o en una película. Sin embargo, hay algo ausente que está siempre presionando a esto manifiesto, ¿no? En la imagen. Hay una cuestión que no alcanza a constituirse, podríamos llamarlo no constituido, pero que la imagen, por defecto de su propia constitución, permite intuir. No sé si eso tú lo ves en el cine, en el sentido, lo trato de decir más en sencillo. Todo aquello que la imagen manifiesta, todo aquello que la imagen expresa, por defecto de esa misma expresividad, abre a un universo, más que un universo, a un espacio, a una zona que constituye a la imagen, sin estar presente. ¿Mm? Sí, mira, ahí hay dos elementos que son interesantes. Uno más técnico, que puede ser interesante y puede aportar a lo que estás diciendo, que es que en la creación de la imagen hay dos cosas que son súper importantes. Una cosa que se llama el fuera de cuadro y otra que se llama el fuera de campo. Ujú. Y el fuera de cuadro es cuando está la técnica de la filmación. O sea, cuando tú hablas del fuera de cuadro, está la filmación, pero si tú agrandas el plano, vas a ver las luces, los micrófonos, qué sé yo, X. Y ese es el fuera de cuadro. Pero el fuera de campo es lo que dejó el cineasta de filmar y que tiene esa presencia que tú dices, que no está presente en la imagen, pero uno puede intuir, Es medio que está más espectral, allá de... ¿Ah? es medio espectral, claro. Claro, que está más allá del cuadro. ¿Qué es lo que había más allá? ¿Qué es lo que había después de esto? Donde él no encuadró. ¿Ah? Entonces, eso me parece que tiene que ver con eso y también pasa un poco con cineastas como Tarkovsky, que lo hemos conversado, con Belatar también, que hay un mundo ahí interesante de esta forma de contar historias que tiene especialmente Belatar, ¿no? Ujú.
donde uno dice, claro, de qué se trata este cine? ¿Qué trata de decirnos? ¿Dónde está esa metáfora que tú de alguna, tanto uno podría decir, hablar de metáfora, ¿no? Claro, De este mundo que nos está dicho literalmente. claro. Mira, antes de entrar a Belatar, porque me interesa, tú me mostraste el autor y lo seguí. Hacerte una pregunta relacionada con la anterior. Eh, no sé, desde la filosofía, los autores que se han dedicado al cine, pienso en Gilles Deleuze particularmente, o en Jean-Luc Nancy, pero en Jean-Luc Nancy particularmente, él plantea en un texto que se llama La representación prohibida, donde analiza algunas películas que intentaron representar al holocausto judío, en este caso. Bueno, y el planteamiento es que hay acontecimientos tan brutales, tan hiperbólicos, tan desmadrados, que es imposible capturar de ninguna forma, más que habiendo estado ahí. ¿Mm? Según él, según este filósofo, que desde el cine, que más se ha acercado a rozar, digamos, esa representación que queda interdicta de plano, de antemano, fue, bueno, Last Man con la Shoah, esa película que dura como 6 horas, y Spielberg con la lista de Schindler, a su juicio. Entonces, claro, la representación la podemos entender como una imagen. Según Nancy, dado la brutalidad y la ferocidad de algunos hechos históricos y políticos, la realidad queda prendada en su imposibilidad. ¿Hasta qué punto crees tú que el cine, o la imagen en el cine, puede ser no una mímesis, sino alcanzar a demostrar, por ejemplo, los niveles de brutalidad que en algún momento histórico, a mostrar, a expresar lo que en algún momento histórico de nuestra historia humana tuvieron lugar, como por ejemplo el holocausto judío o la misma dictadura chilena? Hay tantas películas sobre la dictadura, la tortura, etcétera. ¿Cuánto de fidedigno tiene ese cine en relación a la realidad, que nunca la va a alcanzar? La realidad le corre por delante, nunca la va a alcanzar, esa es mi impresión. Es que la realidad la supera la ficción siempre. Ujú. Tú lo más terrible que puedas encontrar y contar, va a pasar eso, pero además hay un elemento, otra película que yo sería interesante citar, que no me voy a acordar del nombre, pero que ganó un premio a la mejor película extranjera hace unos años en Hollywood, que era sobre el centro, ¿cómo se llama? El centro de exterminio de Auschwitz, Ujú. pero que la película no te mostraba nunca Auschwitz, sino que te mostraba la historia de la familia del coronel que estaba a cargo de Auschwitz y que vivía al lado. Rudolf Hess, claro. Se llamaba algo así como Zona de Interés. Así se llama la película. Zona de Interés. Y lo impresionante es que tú intuyes, por todo lo que te muestra, que el gallo se levanta todos los días en la mañana, está con su gente, sus hijos, los acaricia, les cuenta cuentos en la noche, almuerza, y al lado se va a trabajar en el centro de exterminio. Y en esta casa tú veis el humo, de repente hay señales de ese horror, pero te lo hace por sinécdoque, ¿cachai? Te lo hace por ausencia, Claro, no te lo muestra. Es lo que tú estás diciendo. Yo creo que claro. eso corrobora un poco lo que tú estás diciendo. Yo creo que cuesta mucho, hay como una posición ética complicada de mostrar eso, porque en qué momento podéis caer, decirlo grotescamente, en la pornomiseria de alguna forma, que existe eso, ¿no? Hay cineastas que han sobrepasado ese límite y entonces es complicado, muy complicado. Yo creo que ahí hay una cuestión ética del realizador, Sí, de hasta dónde puedo mostrar esa realidad. sí. En el cine chileno hay, pero películas que son un poco desconocidas. Castilla tiene una película que se llama Detenidos Desaparecidos, Ujú, que ocurre dentro de un centro de detención. ujú. Y una película que es muy poco conocida, porque trata la brutalidad de los torturadores. Claro. Y todo ocurre dentro de un centro de detención. Ahora, es súper interesante porque al final, claro, uno, si seguimos estos autores que estamos conversando y las películas que tú también estás nombrando, nunca se va a alcanzar a representar efectivamente el horror de este tipo de lugares, pero también es cierto que si no fuera por esos intentos, tampoco tendríamos un relativo acceso a lo que puede llegar el ser humano en contextos de irracionalidad y enajenación total. Es decir, aunque siempre va a quedar corta, como tú bien dices, aunque la ficción nunca va a superar a la realidad, sí genera alguna suerte de impacto supraético en la sociedad en general, que nos permite intuir lo que ahí sí pasó.
Pasa lo mismo con la literatura, con Primo Levi, con gente incluso que vivió Auschwitz y que sobrevivió y después escribieron lo que vivieron. Incluso su escritura queda, no es capaz de dar con total amplitud ni con toda la extensión que se requiere el sentido de lo que ahí ocurrió, ¿no? Sin embargo, insisto, y esta es la aporía, ¿no? Los sin poros, lo que no tiene salida. Esto es como la contradicción de que si no fuera por esos intentos, que aún quedando cortos, no podríamos poder singularizar de alguna forma la experiencia. Y ahí es donde uno tiende a agradecerle al cine, a la literatura, bueno, al arte en general. Mira, Y a la filosofía, bueno. hay una película en relación que también es poco conocida que se llama, la estaba buscando ahora, que es una película húngara, está dirigida por Laszlo Nemes, se llama El hijo de Saúl. Ya. Esa película está hecha en un gran plano secuencia con los capos. No sé si tú conocías el concepto de los capos en los campos de concentración, que eran los judíos que eran sacados del grupo, que les ponían una Sí, claro. cinta y ayudaban a llevar a las personas a las cámaras de gas. Sí, Y lo que hacían era extender un poco su existencia un tiempo más, para no caer al tiro a la cámara de gas. Y es la historia de este gallo que cuando tiene que participar en la muerte, sacarle la ropa, meterlo a la cámara de gas, y nosotros eso lo vemos en la película. Esa película tiene esa cosa fuerte que logra pasar eso, pero no llega a ser exhibicionismo así o pornomiseria, ¿cachai? claro, Y sí. resulta que hay un niño que queda vivo y él dice que es que es su hijo. Pero tú te das cuenta que es mentira, que no es su hijo, que él imagina que es su hijo. El hijo de Saúl es una gran película que trata este tema que tú estás diciendo. La vamos a notar. Mira, gracias. Súper interesante, Ricardo. Vamos para echar la fase final de esta estupenda conversación. Bueno, sé de tu admiración por el cineasta recientemente fallecido, Béla Tarr. Me recomendaste la película El caballo de Turín, la película del 2011. Una película muy reconocida y como te comentaba por ahí, es una verdadera obra de arte, ¿no? Y aquí me pasó algo, bueno, aparte de la película en sí misma, ¿no? El título de la película lleva directamente al famoso pasaje, ese fragmento de la vida de Nietzsche, ¿no? De hecho, está inspirada en ese fragmento al principio. Cuando Nietzsche sale de su habitación en Turín en 1889, digamos, y ve a un cochero que está maltratando a su caballo con látigos, ¿no? Entonces Nietzsche se conmueve frente al dolor del caballo, va y lo abraza. Y solloza, perdón. Nietzsche impresionado por la violencia del hombre, ¿no? Y al inicio de la película se enlaza esta anécdota preguntándose cuál podría haber sido el destino del animal. Eso a mí me pareció impresionante. Finalmente, la pregunta de la película, o la trama de la película, que parte con esta anécdota nietzscheana, anécdota, comillas, es ¿qué pasó con el caballo después? Bueno, te lo planteo porque en películas como las de Béla Tarr, esta es la única que yo he visto, que tú me recomendaste, pero sí he visto mucho el cine de Tarkovsky también, o pienso en Kurosawa o Lars von Trier, diferentes tipos de autores. Existe un cine en donde se entrelaza con potencia, con fuerza, donde se tensan lo propiamente cinematográfico con lo poético, con lo filosófico, y ahí creo que el cine adquiere una densidad mayor, ¿no? Hay muchos silencios. Me fue imposible no pensar mientras veía El caballo de Turín en la poesía de Paul Celan, por ejemplo, que Paul Celan también, un judío sobreviviente que perdió toda su familia en los campos de concentración y probablemente sea el mejor poeta de posguerra en Europa. Su poesía está llena de silencios, de cortes que son súper angustiosos. Lo estás leyendo y el texto cae en abismos si te quedas ahí. Su poesía, ¿no? Y este tipo de películas, como las de Béla Tarr o las de Tarkovsky, también juegan con esto. Con el ejercicio, digamos, a mi modo de ver, que rinde muchos frutos, considerando entre comillas igual la palabra rendimiento, rinde muchos frutos porque la imagen misma se tensifica, se intensifica. Entonces, bueno, ¿qué crees tú que pasa en una cinematografía como la de Béla Tarr, que a mi modo de ver va más allá del cine, que es lo que a mí es el cine que me conmueve, y donde lo que se empieza a ver y apreciar cuando empieza la película a desarrollarse son cuestiones propiamente humanas, existencialistas en el sentido más profundo de la palabra? No estoy refiriéndome ni a Kierkegaard, ni a Sartre, ni a Camus, sino con los dilemas propios de la existencia humana. Al final del día, lo que abraza Nietzsche abraza al mundo,
cuando abraza al caballo, ¿no? Y es su preocupación por cómo ese cochero está lastimando al mundo al final del tiempo. Te escuchamos. Mira, es notable lo que dice, porque en el fondo, claro, la película de Delatar parte como con un pretexto de preguntarse qué pasó con el caballo después. Y aquí hay un tema que lo hablamos al principio un poco, ¿no? Que te hablaba acerca de esta especie de célula que tiene el cineasta, o de átomo, para crear que es el encuadre y el tiempo. Y en el caso de Latar, en el trabajo del tiempo, él hace un trabajo ultra contestatario, revolucionario, se podría decir. Porque hoy día estamos en un estado donde el cine comercial, el cine hollywoodense, lo que hace es acelerarnos el tiempo. Todo ocurre rápido. Haz un ejercicio un día viendo una película de Hollywood y los planos no duran más de 4 segundos, 5 segundos, y ¡pah! Y te pone el otro, ¡pah! Y te corta, y te corta, y te Claro, corta, y te claro. corta. Entonces te abruma con una densidad del tiempo que pasa rápido, todo ocurre rápido, querés ir rápido a lo otro. Lo que pasa con el celular, que los chicos están todo el rato viendo una historia, otra historia. Entonces hay una exacerbación del tiempo. ¿Qué hace Belatar? Lo detiene. Lo detiene y lo densifica. Y es el tiempo que pasa lento, casi más lento de cómo es la vida. Y en el fondo, en esta película, a mí lo que me pasó es que yo sentí que Belatar era un decepcionado de la existencia. La existencia y el mundo se acabaron. Ya no hay posibilidad alguna. Estamos a punto de desaparecer. Eso es lo que me quedó después de ver El caballo de Turín. Porque estos dos personajes, que son el padre y la hija, que son los protagonistas, ni siquiera hablan. Claro. Tienen diálogos, casi ningún diálogo, pero hay una agresión del medio. Hay un viento constante, una tormenta que nunca se va a terminar. Corre viento, corre viento. Ellos comen una papa todas las noches. O sea, no hay posibilidad de que sobrevivamos. Estamos a punto de desaparecer. Entonces, eso es lo que me parece interesante de Belatar, y eso está muy bien logrado por esta duración de los planos, Claro. que en el fondo igual metaforcean esto más grande que dices tú. Pero aquí yo estoy hablando de la cuestión más técnica, Sí, que él lo sí, sí. logra justamente por esta subversión a seguir los cánones de lo que el cine exige hoy día. Porque uno tiene a pensar que el cine es para entretenerse, y Belatar no sería eso. Tiene una No. película que dura 6 horas, una película anterior que no me voy a acordar el nombre ahora, me cuesta mucho retener los nombres, pero es sobre un pueblo húngaro, donde vivieron mucho tiempo bajo esta doctrina que se acabó, esta ideología que se acabó porque no funcionó, que fue el socialismo real, y entonces no encuentran futuro, no hayan para dónde ir, están detenidos en el tiempo, no avanza el tiempo. No estamos en búsqueda de nada, pero se acabó ese mundo por el cual fueron creados, ¿cachai? O Claro, donde nacieron y donde se desarrollaron. Entonces, eso es muy interesante en la claro. película. Y mira, ahí eh, quizás para hacerte la última observación, la última pregunta. Bueno, tú también viste La Odisea, Christopher Nolan, ¿no? ¿Mm? Que no es un mal director, pero yo quedé aterrorizado con la película. O sea, creo que no he visto película más, ¿cómo decirlo?, más acomplejada de sí misma en el tratamiento del libro La Odisea. De partida nunca comprendió Nolan de que La Odisea es un poema, ¿no? Y transforma esto en diálogos hollywoodenses con héroes, no sé, como Corazón Valiente, no sé, Odiseo era finalmente eso, una suerte de héroe de Hollywood que no tiene nada que enviarle ni a Batman, no sé, no lo sé. Entonces, claro, hubo una perversión, tú ocupaste una palabra, una suerte de perversión del texto original, que es imperdonable, salvo que él diga, con todas sus letras, ¿no? Voy a pervertir la Odisea, la voy a pervertir completamente porque esa es la idea de esta película, pero no lo he dicho así. La película es una película entretenida, por supuesto, pero no es más entretenida que ver El Hombre Araña, ¿te das cuenta? Y Es un espectáculo. es un espectáculo donde, como tú bien dices, los planos se sobreponen, uno puede saber un poquito la historia, que el tema del canto de sirenas, cuál se amarra al mástil, que conoce a Calipso, por eso la isla se llama Calipso y el color se llama Calipso. Bueno, hay cuestiones que son así como ya entretenidas desde ese Pero, punto de vista. Pero ¿qué canto de sirena respecto a si la no aparece fidelidad, en la sirena? ¿cómo?
¿Qué canto de sirena si ni aparece la sirena? Ahí Es se ven así. a lo lejos. Entonces, Claro, pero es eso, ¿no? Es la perversión del poema original, que es, o sea, la Odisea no es nada más que el libro o el mito fundante de Occidente. Entonces, si vas a hacer una película de estas características, tienes que, bueno, eh, no voy a ser yo con o criticanola, sea, pero la ¿sabéis película qué? como tal me parece un sobreabuso pornográfico, palabra que tú ocupaste, de imágenes que se sobreponen y que recaen finalmente en la dinámica de Hollywood y que está muy lejos de ser un intento, no sé, podríamos llamarlo una obra de arte. O sea, si decimos eso, yo encuentro mucho más atractivo los intentos que parten del mito y hacen una película distinta. Porque si tú veís Busco mi destino, Ujú. aquí son dos, ¿no? Son dos Odiseos, no es uno solo, son los dos, el Peter Fonda y el Dennis Hopper, que viajan y hacen este viaje y después quieren volver y tienen todo. Es la Odisea moderna, pero mucho más atractivo lo que pasa Claro, ese ahí. es un peliculón. Born to be Wild. Claro, Claro, es un peliculón. Y donde aparece Jack Nicholson igual. exactamente. La primera vez que actúa Ah, sí, mira. la película. Oye, Pero ahí hay un trabajo más interesante porque el gallo pesca la Odisea y lo plantea claramente. Tú decís, claro, aquí hay un viaje que quiere volver a Itaca y todo, y al final lo matan a uno de ellos. No puede claro, volver. claro, claro, claro. Sí, bueno, Está finalmente todo el hipismo, está toda esta cosa del hipismo naciente en los 60. Claro, claro, pero yo Nolan se sedujo con la industria, ¿cachai? claro, Ya totalmente. está como ahí entre medio. Gallos como Belatar o como el mismo Tarkovsky, que si bien es cierto pertenecía al mundo soviético que le financiaba sus películas, a la segunda o tercera película se tuvo que ir, Sí, claro. se tuvo que exiliar, Sí, 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 porque sí. no quería aceptar lo que le quería imponer la industria soviética, Por ¿cachai? supuesto. Sí, sí, sí. Que producía la película Mozo Film. Entonces él dijo, no, pues yo me voy y sus últimas tres películas las hizo fuera, La hizo que fuera. son una de las más grandes, ¿eh? Y hizo 7 películas nada más, ¿eh? Nada más. Ricardo, te quiero agradecer esta súper interesante conversación. Creo que ha sido para los objetivos de mi proyecto, pero también para lo que este programa busca, digamos, una extensión de la temática de la imagen. Hasta el momento lo hemos tratado desde la perspectiva puramente filosófica, entonces tu relato, tu visión entra como viento fresco también para hacernos entender y caer en cuenta que la imagen es una cuestión plástica. Voy a hablar desde la categoría de Catherine Malabou, una filósofa francesa que habla de la plasticidad, del llenado y vaciado de forma, y que bueno, que está siempre sensible y susceptible a interpretaciones, a hermenéuticas y a lecturas distintas, ¿no? Y creo que la lectura del cine es una de las más bellas, junto con la literatura, a mi modo de ver, desde la cual la imagen puede ser observada, examinada, entre comillas, y también resentida, ¿no? Porque para quienes amamos el arte, amamos la filosofía, bueno, el cine, la literatura, etcétera, estas cosas llegan y conmueven. Así que te agradezco un montón tu participación de hoy y bueno, esto quedará registrado, será un trabajo con esto a largo plazo. Son 4 años en que este programa va a tener rodaje, así que después te tendré al corriente. Muchísimas gracias, Ricardo. Te felicito por la iniciativa y gracias por la invitación. Me encantó conversar contigo. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Chao. Chao.